Buenos días. En primer lugar, agradecer a la Universidad de Casa Grande en Guayaquil por la invitación que me ha hecho a presentar algunas reflexiones que han surgido en el marco de las líneas de investigación en desarrollo comunitario y niñez de la Maestría en Desarrollo Educativo y Social del Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano, CINDE. También pues agradecer a los colegas que en este momento me escuchan. Hubiera querido pues poder compartir el auditorio con ustedes de manera presencial, pero pues desafortunadamente una contingencia que se presentó pues me impidió hacer el viaje, y acordamos con las personas que han venido movilizando el evento pues hacer la intervención a través de este medio. La ponencia que voy a presentar ante ustedes busca establecer una relación entre algo que llamo el pensamiento de la finitud y las ciencias sociales. El pensamiento de la finitud fundamentalmente tiene que ver con poder considerarnos como sujetos y como sociedades que tienen un límite en el tiempo. En el contexto de la ponencia pues voy a ir desarrollando las ideas que allí pues desagregan de una manera mucho más explícita lo que entiendo por finitud y las implicaciones que puede tener para la investigación en ciencias sociales. Va a comenzar entonces, voy a hacer la lectura y voy a ir precisando los elementos que vayan, pues que creo que precisen de alguna manera de alguna acotación en la medida en que vaya recorriendo el texto. El congreso realizado por la Universidad de Casa Grande de la ciudad de Guayaquil ha sido convocado bajo la idea de que existen tensiones entre las formas en que comprendemos la vida social y las prácticas sociales. En términos de un investigador colombiano, José Darío Herrera, significa que existe una diferencia, y si se quiere una tensión, entre la comprensión que produce la investigación sobre lo social y la comprensión de lo social que se encuentra presente en las prácticas sociales. Esa es una distinción, digamos, que hemos venido decantando y que es fundamental. Una cosa es el conocimiento que tienen los actores de lo social en el contexto de sus prácticas sociales, y otra cosa es el conocimiento que construimos los científicos sociales sobre lo social. Esta distinción entre el conocimiento de lo social y el conocimiento sobre lo social puede ser entendida como la diferencia que se establece entre una comprensión y una interpretación, y para ello me voy a remitir a la hermenéutica en Heidegger. Para Heidegger, la comprensión, y más exactamente la precomprensión, es la experiencia de lo social como una trama de significados que nos constituyen, pero que no están a nuestro alcance inmediato. Esto es, que la precomprensión significa que comprendemos ya el mundo en el que nos encontramos, pero no sabemos qué significa esa comprensión en su totalidad. Todos estamos en el mundo comprendiendo, pero no todos sabemos cuál es la comprensión que de alguna manera aportamos o que de alguna manera hemos arraigado en nosotros. En este sentido, podemos decir que nuestra experiencia de lo social tiene que ver con la sensación de que somos lo que decimos y comprendemos, pero a la vez eso que decimos y comprendemos funciona sin nosotros, o mejor, puede decirse sin nosotros. Lo social no es el agregado de individualidades. Lo social es un plexo de comprensiones en el que de alguna manera nosotros operamos o nosotros nos constituimos, pero independientemente de que estemos allí o no, pues tenemos la sensación, es parte de la idea de la precomprensión, de que eso funciona en alguna medida independientemente de nosotros. En este contexto, la interpretación es la experiencia que hacemos cuando la significatividad en la que estamos inmersos se hace ella misma objeto de significado. En la interpretación, la precomprensión se muestra en alguna medida y no simplemente permanece actuante e invisible. Así, la interpretación puede ser entendida como conocimiento. En el ámbito de las ciencias sociales, conocemos porque de alguna manera tematizamos nuestra precomprensión. No nos dirigimos a fenómenos concretos de la vida social, sino que de alguna manera tematizamos explícitamente las comprensiones que están presentes en las acciones que llevamos a cabo o en los fenómenos que de alguna manera consideramos objetos de construcción de conocimiento. Entonces ahí es fundamental entender que la interpretación es una especie de conocimiento de segundo orden del conocimiento que ya poseemos, entendiendo que ese conocimiento es tácito. Y justo porque se puede significar la significación, podemos pensar en una ciencia de lo social, pero también la relación entre precomprensión e interpretación, la considero una condición estructural de las ciencias sociales
que permite entender la dificultad que tiene la investigación para producir conocimiento sobre las prácticas sociales. La pregunta es entonces, ¿cuál es la vía de acceso para que la comprensión se pueda significar, si lo propio de la precomprensión es permanecer implícita? Ante esta pregunta creo que las ciencias sociales han hecho diferentes apuestas, tanto teóricas como metodológicas, la etnografía, los estudios culturales, el psicoanálisis, si se puede considerar ciencia social, la etnometodología, el individualismo metodológico, la teoría crítica, en fin. Sin embargo, creo que esta pregunta se puede abordar planteando con Foucault que las ciencias sociales se encuentran constituidas por su cercanía con tres formas de pensamiento. En ese sentido, Foucault planteaba que la particularidad de las ciencias sociales, la dificultad para definirlas, está dada por su cercanía con las ciencias formales, como la matemática, con las ciencias que toman el mundo empírico de lo humano, como la lingüística y la economía, y con la filosofía. En esta ocasión, entendiendo en perspectiva la pregunta sobre la producción del conocimiento en las ciencias sociales, quiero plantear que esa cercanía nos implica tres formas de producir el conocimiento sobre lo social. Pero antes de responder, quiero situar un poco más esa cercanía. Las ciencias sociales tienen una cercanía con la filosofía porque apuntan a lo constitutivo, esto es, al fundamento trascendental de las prácticas sociales. Si lo quieren, el objeto de la filosofía es la trascendencia, lo que no está dado de manera inmediata y de manera empírica, sino que solo se articula a través del pensamiento. Pero las ciencias sociales de alguna manera también están remitidos a esa especie de plexo a partir del cual los fenómenos se hacen significativos. En ese sentido, la ciencia social es cercana a la filosofía. En este sentido, digo entonces que la empiria propia de los fenómenos sociales requiere asimismo de un pensamiento que dilucide su trasfondo. No basta con que acumulemos hechos empíricos, intentamos dilucidar allí algo que está en el trasfondo de esos hechos. La investigación en ciencias sociales deriva su cercanía con las ciencias formales, por ejemplo con la matemática y la física. Deriva de esa cercanía la idea de que las prácticas sociales responden a una lógica y requieren de teorías que, si bien pueden reconocer que la vida social no es un todo estructural que puede ser revelado completamente, sí nos permiten pensar que lo real es en principio pensable y transmisible. Las prácticas sociales no son azarosas, tienen un rasgo de contingencia, pero esa contingencia de alguna manera también tiene algún sentido de articulación, y por eso hablar de la necesidad de formalizar los modelos teóricos y de alguna manera de reconocer la lógica que se encuentra presente en las prácticas sociales es encontrar algún nivel de sistematicidad y conexión entre las prácticas sociales como parte del plexo de sentido que configura la vida social. Y de la cercanía que toman las ciencias sociales con lo humano en su carácter empírico, deriva la idea de que el conocimiento producido puede reincorporarse para agenciar transformaciones. Es decir, que hacer investigación social significa que no tenemos un interés puramente epistemológico, sino que en el fondo apuntamos a un cambio sustancial de la vida social. No tematizamos la economía, no tematizamos el lenguaje porque simplemente sean abstracciones que queremos convertir en objeto de ciencia. Queremos de alguna manera intervenir en la vida social, agenciar transformaciones, y por ello estudiamos los aspectos empíricos de la vida social, y por ello también la ciencia social no se reduce a ser filosofía. Se puede decir a partir de lo anterior que esta cercanía, referida por Foucault como el triedro de los saberes, implica que la investigación de la vida social puede realizarse desde diferentes pretensiones de verdad, si se entiende que estos tres elementos constitutivos no necesariamente se encuentran en equilibrio entre sí, sino que generan todo un conjunto o posibilidades de prácticas de producción de conocimiento, según el modo en que las orientan teórica y metodológicamente. Una investigación en ciencia social mucho más cercana al lado filosófico nos va a producir un tipo de conocimiento y una pretensión de verdad que no es la misma que puede llegar a producir una práctica de investigación que está mucho más acentuada en el carácter empírico y en la transformación fáctica de las condiciones sociales, o una práctica de investigación que está mucho más centrada en formalizar un modelo teórico que tenga, digamos, la pretensión de sistematizar o de dar cuenta de una manera detallada de las prácticas sociales. Voy a proponer entonces
que la primacía de algunos de estos elementos, de esos tres elementos a los que se acercan, esas tres posibilidades mejor a las que se acercan las ciencias sociales, redefine a los otros dos y plantea así tres escenarios de producción de conocimiento sobre lo social. El primer escenario se podría pensar dando lugar a una investigación en ciencias sociales en la que el conocimiento apunta al develamiento de nuestras coordenadas ideológicas y políticas, teniendo en perspectiva una transformación radical de la vida fáctica. Este tipo de investigación se puede apreciar, por ejemplo, en los estudios de carácter crítico, en estudios, por ejemplo, hoy, como los que realiza CICEG, una crítica de nuestra sociedad que intenta develar las contradicciones internas del capitalismo a partir de Hegel y el psicoanálisis, en una pretensión por retomar el materialismo dialéctico como propuesta política y teórica. Desde una perspectiva como esta, la verdad tiene que ver con una especie de acontecimiento que la teoría pretende avisorar y que se constituiría en la ocasión de vislumbrar el límite y la diferencia que existe entre el capitalismo y la vida social, sobre la base de que esta última no se reduce al sistema que hoy prevalece. Cuando me refiero al acontecimiento, me estoy refiriendo a que todo sistema social, o que la lógica misma de lo social, puede redescribirse y puede reordenarse en función de un elemento imprevisto histórico que no es causado por el sistema social que la representa. En este sentido, parte de las apuestas que hace CICEG y que hacen muchos autores cuando hablan del acontecimiento es reconocer que si bien hemos identificado el sistema social con el capitalismo, es posible a través de un acontecimiento desmedido, si ustedes lo quieren, o un acontecimiento imprevisible, que podamos hacer una especie de diferenciación radical entre el sistema social que tenemos, el sistema productivo, económico y social que tenemos, y una vida social más amplia con otras posibilidades. En ese sentido, un acontecimiento muestra que el orden social que tenemos no es necesario, sino contingente. En este escenario, la verdad no se define por la capacidad de una interpretación para dar cuenta de las prácticas sociales más puntuales, sino por la forma en que muestra que el sistema a través del cual pensamos lo social tiene una finitud. El pensamiento que tenemos sobre lo social no abarca completamente a lo social. La manera como entendemos lo social tiene un elemento contradictorio que marca un límite respecto a las posibilidades mismas de lo social. En ese sentido, entonces, el sistema es no todo. Es una referencia que hace CICEG al psicoanálisis y entender que en cualquier lógica, cualquier sistema, cualquier conocimiento que tenga pretensión de totalidad, en realidad es un sistema que tiene unos tintes, unos visos mucho más ideológicos que de producción, que de conocimiento. El conocimiento implicaría una falta constitutiva en la forma misma de conocer. Si se quiere, en este escenario la interpretación muestra el carácter antisistémico de los fenómenos sociales, pero no como el resultado de aspectos de la vida social que no se han tematizado o no han sido objeto de intervención por parte del Estado, por parte de las organizaciones sociales, por parte de la comunidad internacional, sino justo porque son fenómenos de la vida social que no pueden ser procesados por el sistema social, no pueden ser visibilizados ni pueden ser entendidos como parte de la realidad social que tenemos. En un segundo escenario podemos encontrarnos con aquellas formas de investigación que configuran modelos matemáticos y simulaciones de lo social. Este tipo de investigación, que podría enunciarse como más analítica, en tanto la anterior la podamos pensar como investigación crítica. En este tipo de investigación, las categorías propias de la teoría pretenden reflejar las prácticas sociales. O en otras palabras, la interpretación o el conocimiento que producimos sobre lo social pretende operar como una especie de espejo en el que las prácticas sociales, el carácter concreto de las prácticas sociales, se desdobla en una lógica y en una estructura conceptual. Las prácticas sociales en este sentido serían el aspecto empírico de una estructura formal, o de otro modo, las prácticas sociales son el lado sensible de un orden y una lógica que en principio pueden formalizarse con la pretensión de realizar una articulación completa de todas sus variables.
Sabemos que no es posible la articulación completa de un sistema, pero la representación misma que construimos de un sistema explicativo, un sistema teórico, lo postula como completo, o en principio pretende que haya cierta completud. Esto implica proyectar la vida social como un todo social, que en principio se hace discernible si podemos ubicar las distintas variables que lo componen. El trabajo en la investigación tiene entonces una finalidad acumulativa. Producimos conocimiento para obtener cada vez más elementos que nos permitan refinar teorías que cierren el sistema sobre sí mismo. De alguna manera tenemos conocimiento en la vida social porque avanzamos en el descubrimiento de mayores variables que nos permiten dar cuenta de la totalidad. Como tal, el teorizar analítico tiene una voluntad de sistema que presupone la posibilidad de modular y agenciar un cambio regulado del orden social. El presupuesto de una mirada analítica es que las prácticas sociales son sistemáticas, que tenemos algo que se llama sociedad, que la sociedad de alguna manera está constituida por aspectos que no escapan de ella, que las prácticas sociales, incluso las prácticas sociales que pueden ser disruptivas o que pueden ser segregarse fuertemente del sistema, de alguna manera se entienden como parte del sistema. Y si las entendemos como parte del sistema, si entendemos que todo forma disculpen la redundancia, que todo forma un todo articulado, entonces podemos pensar en un cambio regulado del orden social. Voy a referirme al tercer escenario, que corresponde a una ciencia social en el cual la vida fáctica constituye el acento que le da sentido a la investigación. Nos encontramos entonces con aquellas perspectivas que hacen primar la comprensión de lo social sobre la interpretación. ¿En qué sentido? En el sentido de que la interpretación no está dada no es construida por otros actores distintos a aquellos que llevan a cabo la práctica social. La potencia interpretativa, la posibilidad de construir una reflexión teórica sobre las prácticas subyace a los actores sociales mismos que agencian esas prácticas. Las prácticas en este escenario no son objeto de ciencia, sino que se convierten en objeto de reflexión, se tematizan a sí mismas. La comprensión sobre lo social es aquella que se deriva de la forma en que la comprensión de lo social se despliega en un contexto de investigación y crítica. Aquí la interpretación es el resultado de desplazar el significado, de conmover la fijeza de los marcos ideológicos que nos atraviesan. Si se quiere, el conocimiento es aquí el resultado de llevar al límite la capacidad interpretativa de los actores sociales sobre su propia condición de vida. El punto de partida entonces no es la teoría, sino el significado que los actores le dan a su propia vida y la manera como al tematizarlo lo van desplazando y van construyendo nuevos significados. Podemos reconocer aquí a las metodologías de investigación participativas y a todas las propuestas que reconocen la vida social dotada de creatividad. La explicitación de la propia comprensión es la interpretación, y con ello la verdad tiene que ver con la amplitud del significado que tiene lugar para la práctica social, que de este modo es transformada por la reflexión que realiza sobre sí misma. Es decir, que la práctica social no es transformada por un agente externo, sino que es transformada en la medida en que el conocimiento que posee el actor cambia, gira, se descoloca, se desmarca de sus coordenadas ideológicas y por tanto entonces propicia una redefinición de su acción en el marco de su situación histórica y social. Ahora bien, creo que estos escenarios han coexistido en las ciencias sociales y han devenido instituyentes e instituidos desde el siglo XIX. Así, la ciencia positiva y la sociología de Comte se concibieron instituyentes respecto del pensamiento filosófico, respecto de la especulación filosófica, especialmente la tradición alemana del idealismo alemán. La hermenéutica con Dilthey y Gadamer aparecen instituyentes respecto de la ciencia social de corte analítico. La fenomenología, los estudios culturales devienen instituyentes respecto de una mirada puramente analítica de las prácticas sociales. Y la investigación acción participativa, un aporte latinoamericano a la investigación social, deviene instituyente respecto de la sociología que pretende comprender lo social sin los actores sociales o sin el conocimiento de lo social mismo. Sin embargo, creo que, además de que estos escenarios constituyen una especie de respuesta a la relación entre comprensión, interpretación y cambio en la vida social, la sociedad misma, no las instituciones
que hacemos ciencia no a los científicos sociales, sino a la sociedad misma, ha dado una respuesta a dicha relación. El conocimiento sobre lo social se produce actualmente en marcos institucionales, y esto significa que la investigación se define fundamentalmente por la idea de la sistematicidad de lo social, lo que implica que el segundo escenario de la teoría analítica en realidad redefine al primero o al tercero. Lo redefine en términos de reorientar sus objetos o de darle cierto alcance a sus objetos, o simplemente lo forcluye, lo descarta del ámbito de la investigación. Eso se puede apreciar, por ejemplo, en la forma como nosotros tomamos noticia y nos percatamos de este tipo de investigaciones. La investigación acción participativa, por ejemplo, hoy está muy de moda en Colombia y me imagino que en muchos países de Latinoamérica, pero justo lo que se hace desde una perspectiva analítica, o más bien desde aquellos presupuestos de la vida social que soportan una perspectiva analítica, es que se considera la investigación acción participativa en sus variantes metodológicas, cuando lo importante no es su variante metodológica, sino su apuesta política. Asimismo, por ejemplo, toda la mirada crítica de autores como Zizek o de autores de la izquierda que hoy vienen promoviendo una vinculación muy fuerte entre el psicoanálisis, la filosofía y la ciencia social, no tienen mucho sentido para las investigaciones concretas que hacemos hoy bajo la demanda de productos concretos de investigación y de qué nos hacen las instituciones del Estado o las instituciones con las cuales nos relacionamos. El conocimiento que producimos en las ciencias sociales tiene como condición las instituciones destinadas a realizar esa producción. Pensemos en las universidades, los centros de investigación, y lo que quiero afirmar es que la voluntad de sistema que anima la investigación no puede comprender, e incluso es posible que ni siquiera desee comprender, fenómenos antisistémicos, lo que nos coloca en un contexto en el cual producimos mucho conocimiento precisamente para no conocer. En psicoanálisis esto se denomina renegación. Consiste en que un sujeto sabe para no saber. Y creo que la investigación social que se produce en las coordenadas institucionales puede estar operando en alguna medida en ese sentido. No me refiero a toda la investigación que hacemos en las universidades y en las instituciones, pero sí creo que gran parte de lo que hacemos tiene que ver con una producción de conocimiento que en alguna medida se ha hecho mecánica y digamos que se apuntala mucho más en la funcionalidad que prestan los marcos teóricos para absorber nuevamente las prácticas sociales que por configurar conocimiento en el sentido de llevarnos a desplazar nuestra propia comprensión y las coordenadas en las que planteamos los problemas que hoy constituyen nuestras realidades. En síntesis lo diría de esta manera: en un contexto en el cual las crisis, los riesgos y las fisuras son inocultables, la investigación social, la que se produce en las instituciones, se produce para reproducir los marcos institucionales de los cuales depende, más que para comprender lo social. O en otro sentido, la investigación que se produce en las instituciones tiene un efecto que separa muy fuertemente la comprensión de lo social de la interpretación de lo social. Esto, por supuesto, además de plantear problemas epistemológicos y metodológicos, me parece que plantea fundamentalmente un problema político. Las instituciones que se han configurado para construir el conocimiento sobre lo social pueden construir efectivamente ese conocimiento tal y como lo asumimos en las universidades y en los centros de investigación, o tenemos unos límites estructurales derivados de nuestra propia posición en la vida social para producir el conocimiento que de alguna manera damos por sentado que podemos efectuar o que podemos construir. Esta pregunta parte de dos presupuestos. El primero es que no hay forma de producir conocimiento sobre lo social sin jugar una postura política. Es decir, que no se construye conocimiento porque tengamos una posición privilegiada para mirar lo social desde afuera. Las metodologías, las teorías, todos los recursos que tenemos para relacionarnos con las prácticas sociales no operan sin una posición social que las respalde, una posición social que las haya configurado. Y por ello entonces no podemos pensar que hacer ciencia social significa salirnos de la vida social y captarla sin nuestra propia posición, que es de alguna manera también el planteamiento de muchos autores, entre ellos Bourdieu. Entonces digo que no podemos construir conocimiento porque supongamos que tenemos una
posición privilegiada para mirar lo social desde afuera, sino porque precisamente lo hacemos desde un lugar particular. La condición para producir conocimiento es una posición particular. El segundo supuesto que subyace a la pregunta es que esa posición que ocupamos puede o bien afirmarse y reproducirse a sí misma a través del conocimiento que genera, o puede, por efecto del mismo conocimiento que produce, exacerbar sus contradicciones, alterarse y desplazarse. Creo que hablar de producir conocimiento científico no tiene que ver tanto con describir las prácticas sociales en clave de nuestros marcos teóricos, sino con que la posición social, económica, política, cultural del investigador quede alterada por el ejercicio mismo de la investigación. Voy a afirmar entonces que la investigación que se produce en los marcos institucionales tiende más a forjar un conocimiento que no tiene efectos sobre la propia posición que a construir un conocimiento que agote la propia posición y propicie el surgimiento de una investigación que voy a denominar como finita. ¿En qué sentido la investigación puede ser finita? En el sentido de que el agotamiento de la propia posición social desde la cual se produce la teoría hace que la teoría adquiera un carácter de provisionalidad. Mientras la investigación no tenga un carácter de finitud, mientras pensemos que hay un sistema social y que lo podemos representar plenamente, la teoría no va a tener un carácter de provisionalidad. Hablar entonces de una investigación social que se define fundamentalmente por la finitud es entender que nuestras construcciones teóricas, nuestras representaciones sobre la realidad social son finitas, son históricas, son de alguna manera contingentes, son provisionales. Y si entendemos que son provisionales, no importa tanto que nos permitan describir la vida social, sino importa más el modo como ellas mismas se desplazan de su posición de enunciación. Eso implica entonces que la teoría puede generar espacios anómalos de interpretación, y anómalos entre comillas, es decir, intervalos o líneas de fuga que configuran a la propia posición con una potencia interpretativa inusitada, como resultado de su desplazamiento como posición social. La producción de conocimiento institucional implica entonces que la propia posición del investigador, esto es, las condiciones que le permiten producir ese conocimiento, trazan una distancia irreductible con la propia práctica social. ¿Significa esto que se daría un verdadero conocimiento sobre lo social si el investigador se sumerge en la práctica? En vez de apelar a las teorías, ¿podemos apelar a las prácticas? La respuesta, a mi modo de ver, es que no, por dos razones. Primero, porque la práctica no es una opción que se apropia desde afuera de ella. Yo no puedo abandonar mi posición social para ir hacia la posición de la práctica, o para ir a la posición de un práctico, de un grupo específico, de un grupo social específico. Segundo, porque tampoco podemos considerar que la práctica sea el lugar privilegiado para producir la interpretación sobre ella. Más bien me atrevo a decir que el conocimiento será el resultado, ya lo dije antes, lo reafirmo, del desplazamiento que tiene lugar, bien sea para la práctica o bien sea para el propio investigador, y creo que esa es un poco la enseñanza de las metodologías participativas en ciencias sociales. Todo lo anterior me conduce a afirmar que si bien las ciencias sociales probablemente se han construido sin mayores dificultades en los marcos institucionales, hoy esa condición es profundamente problemática. ¿Por qué? Porque la investigación social ha asumido hoy algo que voy a llamar tres infinitos, que nos impiden pensar nuestra contemporaneidad histórica y que de alguna manera, nos impiden asimismo subjetivarnos y posicionarnos radicalmente en ella. El primer infinito es el del tiempo. En la investigación social hemos incorporado, sin tematizarla, la idea de que las sociedades perviven en márgenes de tiempo tan grandes, casi infinitos, que le dan sentido a la construcción de conocimiento sobre la idea de que la sociedad es modelable de manera paulatina. Vamos a tener una sociedad de aquí a 1000 años y podemos construir el proyecto de sociedad que hemos venido agenciando desde la modernidad durante mucho tiempo, incorporando los resultados de nuestras investigaciones. Sin embargo, hoy asistimos a una situación inédita. La civilización puede desaparecer en la medida en que sigamos asumiendo la idea de desarrollo como horizonte de nuestras sociedades. De hecho, los científicos de las ciencias físicas nos plantean que hoy
al año 2030 vamos a necesitar 2 planetas Tierra para poder dar abasto a toda la demanda de servicios y para poder cubrir las necesidades de toda la civilización en su conjunto. Eso claramente nos plantea que no es posible el desarrollo como una traza infinita de crecimiento de las sociedades. Y la investigación en ciencias sociales entonces no parece percatarse aún de que justo la constelación social que hoy investigamos se encuentra atravesada por la inmanencia de la catástrofe. Seguimos configurando marcos en los cuales las ideas de desarrollo, de progreso, de un tiempo infinito son parte de las maneras como teorizamos y entendemos lo social, pero lo social, por otro lado, tiene un tiempo marcado por la propia capacidad que tiene el planeta para regenerarse y albergar la vida humana, y eso parece que no lo hemos entendido o no lo logramos incorporar en nuestras formas de producción de conocimiento. El segundo infinito es el de la democracia, como la forma por excelencia que debería adoptar un sistema político. Este infinito parte de la idea de que, si bien presenta contradicciones profundas, la democracia constituye la mejor forma de organización política de nuestras sociedades. La democracia la nombro como un infinito porque de alguna manera hemos asumido que al mismo tiempo es el medio y el fin de su afianzamiento progresivo. La democracia requiere más democracia. La democracia es imperfecta, pero la democracia permite que con el tiempo vayamos cada vez ampliando los márgenes de participación y de toma de decisiones colectivas. Sin embargo, este infinito es cuestionado por la forma en que la democracia se encuentra cada vez más cooptada por el mercado. Frente a ello, podríamos argumentar que justo por esa cooptación debemos luchar por una mejor democracia. Pero este infinito es asimismo cuestionado por el problema ecológico que hoy tenemos, pues contamos con un margen de tiempo histórico muy pequeño para que se pueda revertir esa tendencia. Podemos seguir pensando entonces en una democracia que se corrige a sí misma en un contexto que nos urge a cambiar nuestros modos de producción y cambiar las relaciones de poder que nos estructuran. Podemos pensar que las prácticas sociales están cobrando vida, que en las prácticas sociales están cobrando vida formas de acción política que no tienen a la democracia como su horizonte constitutivo y que no por ello son totalitarias, pero que son fundamentales para enfrentar el tiempo que tenemos, para constituirnos como sujetos históricos frente a la realidad que viene tomando forma. El tercer infinito es el del multiculturalismo. El multiculturalismo nos plantea la idea de una diversidad de lo humano, de una diversidad de lo social que nos permite coexistir a todos en un mismo plexo. Sin embargo, el carácter infinito de esta idea es que parece postularse como imposible de entrar en contradicción consigo misma. ¿Qué habría distinto al multiculturalismo que no implique la idea de que haya una primacía de unas culturas sobre otras? La idea del multiculturalismo parece la mejor idea que podemos pensar a la hora de configurar o de entender la convivencia que podemos llevar a cabo unas sociedades con otras, o unos grupos sociales o unos grupos humanos con otros. Sin embargo, la idea de multiculturalismo al mismo tiempo presupone una división entre aquella diversidad que es tolerable y aquella que es intolerable. Es decir, como lo plantea Zizek, solo sería concebible la convivencia entre aquellas culturas que aceptan la idea de multiculturalismo como un principio cultural. Y esto introduce por la puerta de atrás un principio de intolerancia. Pero además introduce una decisión. La otredad de la cultura, del grupo humano, el otro al cual hacemos referencia, termina en realidad configurando dos otros. Un otro con el que convivimos y con el que compartimos de alguna manera unos principios culturales, sociales, políticos, económicos que plantean cierta homogeneidad, y un otro que se convierte en una amenaza para nuestra forma de vida. Esto lo podemos ver fundamentalmente en el problema de los refugiados sirios en Europa o los desplazados por la violencia. No son simplemente otros, sino que son el anverso de nuestro propio sistema social y de nuestra propia forma de configurar la vida en conjunto. Interrogan la forma en que hemos construido nuestra vida colectiva. La pregunta entonces es si las ciencias sociales pueden pensar bajo la idea del multiculturalismo aquellas problemáticas sociales que obligan a una redefinición de nuestra posición ética con ese otro cuya situación interroga radicalmente nuestra forma de vida.
y no la interroga solo por el dolor que allí se presenta o por lo descarnado de la situación que viven, sino porque de alguna manera nosotros somos responsables de la condición que allí se presenta si asumimos que compartimos una condición de humanidad. Para concluir, mi planteamiento es entonces que la investigación social que se realiza desde nuestras instituciones ha asumido supuestos que hoy son problemáticos para comprender nuestra actualidad histórica, que definiría por la convergencia de tres elementos heterogéneos. El primer elemento son unas coordenadas simbólicas que proyectan la idea de que la vida social en el fondo puede perpetuarse a sí misma sin mayores traumatismos, incluso sabiendo que la civilización humana se encuentra en la posibilidad de su aniquilación. Tenemos un contexto histórico en el que sabemos que estamos abocados a un desastre que podemos incluso llegar a ver en nuestra generación, pero al mismo tiempo funciona en nosotros de manera mecánica la idea de que la civilización humana, de que las sociedades humanas pueden pervivir o han sido configuradas o han sido construidas para pervivir durante mucho tiempo. Un segundo elemento que convive en nuestro contexto histórico es un riesgo real de que la civilización humana colapse. Y un tercer elemento que hace parte de nuestra configuración histórica es que contamos con una élite social, cultural y política que tiene la responsabilidad de actuar a tiempo frente a los problemas que hoy se agudizan, pero que tiene más en perspectiva el afianzamiento de su poder político. En síntesis, nos encontramos en un momento histórico en el cual, como plantea Zizek, podemos concebir un colapso de dimensiones extraordinarias que tiene lugar por el desastre ecológico, pero no podemos concebir el desmontaje de nuestro propio sistema social, que conduce a ese desastre ecológico. Para la investigación social, esto significa que el conocimiento sobre lo social y la comprensión de lo social corren hoy el riesgo de coexistir de manera inerme, sobre la base de que compartan una misma disposición, la de negar lo que nos surge a pensar a todos, tanto si somos científicos sociales como si no. Pues ese es como un poco el planteamiento que quería hacer en el marco del congreso que convoca la Universidad de Casa Grande, y espero pues poder participar en la sesión de preguntas que tenga el público